Muy buenos días, hoy día es miércoles de Contactología, miércoles 7 de julio del 2021. El día de hoy estamos acompañados del doctor Oscar Rodríguez. Él nos acompaña desde Colombia, es optómetra egresado de la Universidad de La Salle, especialista en cuidado ocular primario de la Fundación Universitaria del Área Andina, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, candidato a doctor en ciencias de la educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Es coordinador académico de la Facultad de Optometría de la Universidad Antonio Nariño y docente de la misma universidad. Así que, Oscar, muy bienvenido a este programa. Y el día de hoy con Oscar vamos a conversar respecto a retos en la adaptación de lentes de contacto gas permeable. Conversábamos un poquito antes de... Conversábamos e intercambiábamos unas ideas antes de comenzar, así que va a ser muy interesante el día de hoy. Oscar, nuevamente, bienvenido. Muy buenos días, Guillermo. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí compartiendo pues este rato y este espacio con ustedes, con todos ustedes, que a veces es importante y es muy interesante. Y pues el tema que vamos a tratar hoy, pues a mí siempre me ha parecido muy interesante porque desde la escuela pues uno se da cuenta que el miedo a hacer alguna modificación a los lentes, adaptar un lente de contacto gas permeable a veces se vuelve un dolor de cabeza, y no es un dolor de cabeza, es algo muy fácil, es simplemente saber ciertas cositas, ciertos tips que hay que hacerle a los lentes para saber que el lente va a quedar perfecto. Entonces, saber las cosas básicas, los parámetros básicos de un lente, y de ahí empezar a mirar qué es lo que podemos modificar antes de llegar a cambiar un lente totalmente. Pero son cosas muy fáciles, muy sencillas, que nos van a ayudar y nos ayudan en el diario vivir de nuestros pacientes adaptados con lentes gas permeables. Y mencionas algo importante, muchas veces le sacamos el cuerpo a los lentes de contacto gas permeable, y el día de hoy justo vamos a conversar de ese reto de evaluar los lentes de contacto rígidos gas permeable. No porque, yo creo que no porque sean difíciles, al contrario, quizás es un poquito más de trabajo al inicio, pero si haces un buen trabajo al inicio, estás completamente seguro de que no vas a tener problemas posteriores, ¿no? O sea, que la adaptación va a ser exitosa desde el principio. Yo creo que eso es una gran ventaja, ¿no? A veces pensamos que el lente blando, entre comillas, es más fácil, y tampoco es que sea difícil, sino que lo asociamos a confort. Yo creo que la experiencia cuando estudiantes de las pruebas de lentes de contacto gas permeable para todos no fue una buena experiencia, y creo que finalmente traducimos eso en nuestra propia experiencia profesional futura, ¿no? Sí, normalmente, pues aquí también nosotros aquí como docentes a los estudiantes les hacemos colocar lente de contacto para que ellos le puedan explicar al paciente qué va a sentir, y pues obviamente también para que ellos aprendan a evaluar. A veces les colocamos lentes al azar, pues para que ellos se den cuenta, para que los aprendan a evaluar y empiecen a pensar qué es lo que le vamos a hacer a ese lente. Si el lente se cae, si el lente se chupa, si el lente se mueve se sube, si el lente el paciente lo expulsa fácil. Entonces, pues todo eso es lo que pues uno los inculca y los induce a que ellos tienen que mirar toda esa parte para poder llegar al punto que nosotros queremos del lente de contacto. Básico para nosotros es las medidas preliminares y los datos preliminares para poder hacer un muy buen cálculo para que la adaptación, como tú dices, quede muy bien inicialmente. Entonces, que nosotros, si tenemos que hacer alguna modificación al lente, no sea por poder o no sea por curva base, sino sea algo muy sencillo, ya porque el lente se cae o porque el lente se mueve mucho, pero que lo vamos a hacer. Y ya como punto final sea modificar el lente. Muchas veces lo que hacemos es, uy, el lente no funciona, mire, cámbiale, hágale, pero no nos damos cuenta realmente qué es lo que está pasando. Un punto clave aquí inicial es el fluorograma. O sea, hacer un fluorograma y evaluar el fluorograma es lo fundamental para hacer una adaptación de lentes gas permeables. Sí, y a veces puede, por ejemplo, la palabra reto sonar como tener una connotación negativa, pero en esta frase de aceptar transformar desafíos en oportunidades, yo creo que esa es la base de la adaptación de lentes de contacto gas permeable, lograr que entre comillas, un desafío de tratar de copiar, o sea, o hacer algo que sea paralelo a esa córnea asférica, pues es el desafío, pero finalmente lograr una adaptación adecuada, como tú mencionabas, pues es algo que nos convierte para ese paciente en particular en una persona muy importante, ¿no? O sea, nos hace parte importante de su vida cuando logramos una adaptación exitosa en cualquier ámbito, ¿no? O sea, yo creo que no solamente en el caso particular de los gas permeables, y
Hace algunos años yo me acuerdo que tuvimos una discusión en Jackler respecto a si valía la pena, estamos hablando de hace como 10 años, si valía la pena seguir incluyendo material dentro de los módulos de gas permeable en su momento, ¿no? Y como tú mencionabas, los que adaptamos lentes de contacto y que hemos de alguna manera aprendido un poco más de la experiencia, hemos tenido la suerte de estar en la docencia, lo cual nos ha enriquecido muchísimo más al tratar de explicar y de trasladar o transferir esa información a los estudiantes, que enriquece mucho más el trabajo digamos, clínico posteriormente, porque les puedes explicar al paciente de forma más fácil lo que pasa a veces. Nos hemos dado cuenta o sentimos de que la adaptación de gas permeable, si bien que toma un poco más de tiempo, como decíamos, es un desafío que nosotros luego transformamos en una oportunidad con el paciente. Y luego, y te debe haber pasado también, en el curso de la adaptación tenemos pacientes pues que prácticamente son dependientes de su adaptación de lentes gas permeable con nosotros, ¿no? Sí, es muy importante y no, lo que tú mencionas del módulo de materiales, yo pienso que es un módulo que uno nunca puede dejar de dictarles a los estudiantes y nosotros mismos como profesionales, porque los materiales evolucionan y todo va evolucionando. Nosotros nos dábamos cuenta inicialmente, uno ve la historia de los lentes eran de vidrio, los diámetros eran de 7,8, 7,9, hoy estamos utilizando materiales con una alta permeabilidad de oxígeno y ya podemos utilizar diámetros de 12, de 13, de 10,5. Entonces las cosas van cambiando y la comodidad y el confort del paciente se va sintiendo mucho mejor. Entonces es importante que los materiales nunca se dejen de un lado, porque es que el material no siempre va a ser el mismo. O sea, en el momento llega un punto donde se estancan, pero hay momentos la ciencia va avanzando y los materiales van evolucionando y todo esto va evolucionando a revoluciones rápidas. Entonces los materiales siempre, porque hay pacientes que pronto pueden hacer algún tipo de alergia al material, una resistencia al material, entonces tenemos que saber de qué está hecho, cómo está conformado ese polímero que estoy utilizando en el lente, entonces lo voy a cambiar a otro. Entonces es muy importante que el material siempre se tenga en cuenta, porque es lo mismo que en los lentes de contacto blandos. También uno debe tener en cuenta qué tipo de material estamos colocando al paciente, porque no todos los pacientes, no todos los lentes, como yo te decía en el previa, adaptar un lente de contacto a veces con los mismos parámetros, pero el material diferente no va a ser lo mismo. Y tú mencionabas, por ejemplo, que hemos cambiado mucho en tema de materiales, hemos evolucionado muchísimo en materiales y en tecnología, ¿no? La fabricación de lentes de contacto al día de hoy, pues también es computarizada hemos podido obtener diseños que a la fecha, pues solucionan muchísimo de los problemas que no podíamos solucionar. Como tú mencionabas, por ejemplo, los lentes originalmente eran de vidrio y los esclerales de mediados del siglo XIX, pues fueron, digamos, los primeros lentes de contacto adaptados de vidrio que al día de hoy, por ejemplo, han servido como una oportunidad importante para cierto grupo de pacientes gracias a los materiales de tan alta permeabilidad que tenemos, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido solucionar problemas que se conocían, pero no teníamos ni la tecnología ni el material para poder hacerlos, lo que el día de hoy, pues, definitivamente sí se puede hacer, ¿no? Sí, claro, y los diseños que se tienen para los lentes, para las diferentes fórmulas pues, que uno puede tener. Hay pacientes que tienen, yo he adaptado lentes asféricos con astigmatismo de 5 o 6 dioptrías y sin residual de astigmatismo. Entonces los diseños también son súper importantes. Entonces, el conocimiento del material, el conocimiento del diseño, todo lo que tenemos a la mano es muy importante, porque a veces lo que tú dices, nos vamos por la facilidad, y la facilidad es el lente blando, encontramos unos lentes extra rango, fabulosos, pero muchas veces yo le digo a mis estudiantes, por lo menos, cuando les hacemos las topografías o la keratometría y me daba un astigmatismo corneal a 20 grados y un astigmatismo refractivo a 0, yo les digo, bueno, listo, le colocamos un lente tórico, ¿a qué eje le pongo el lente? Porque normalmente el lente tiende a rotar hacia donde está el eje del keratómetro. Entonces, si keratométricamente me da a 20 y refractivamente me da 0, si yo le pongo el lente a 0, sí, el paciente inicialmente va a ver, pero mientras va parpadeando, entonces el lente se me va girando. Entonces, muchas veces el lente en esos astigmatismos altos
el lente blando no es la solución. Tenemos una muy buena solución que es el lente de contacto gas permeable. ¿Por qué? Porque pues igual me va a corregir casi que el 100% del astigmatismo. Lo podemos corregir tanto con lentes esféricos o con lentes tóricos, dependiendo la cantidad de astigmatismo que tengamos y la cantidad de astigmatismo que me corrija el lente esférico. Pero para mí la mejor solución y uno de los mejores lentes para ese tipo son los lentes gas permeables, que lo que decíamos inicialmente, el reto es que el paciente 100% conforme, que yo como profesional quede 100% conforme. De primerazo muchas veces no me va a quedar, voy a tener que hacer alguna modificación. Entonces normalmente lo que yo hago en mi consulta es decirle al paciente, le voy a colocar los lentes, los voy a mandar a hacer, hago la prueba y posiblemente sobre el lente definitivo voy a tener que hacer alguna modificación. El paciente ya sabe que de pronto vamos a hacer alguna modificación, ya sea porque el lente se me caiga, ya sea porque el poder no me dio, ya sea porque el lente se levanta, porque me queda muy arriba, porque me quedo... Entonces son tantas cosas que yo puedo hacer, pero pues es un lente que yo puedo modificar y que le va a dar a mi paciente un confort visual muy, muy, muy bueno. Y tú has mencionado aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, que no necesariamente puede suceder que el confort sea, digamos, el principal parámetro en mi decisión clínica de un lente blando, un confort inicial me refiero, pero de repente no logro corregir adecuadamente la visión del paciente, que es parte de los objetivos por los cuales una persona se adapta a lentes de contacto, ¿no? Ver bien, verse bien y sentirse bien, ¿no? O sea, la agudeza visual, la fisiología del segmento anterior y finalmente pues el confort, que es importante también dentro de la adaptación. Es más, no sé si te ha pasado que algunos pacientes, usuarios de exitosos de gas permeable, que en algún momento los han adaptado con lentes blandos, a mí me ha pasado con algunos pacientes, que en algún momento que yo no estuve en consulta, no estuve en Lima, los pacientes regresaron, sí, me adaptaron estos lentes blandos, me dijeron que esto iba a funcionar mejor que el gas permeable, que eso ya no se usaba, y ¿sabes qué? No, yo prefiero seguir que me adaptes nuevamente el gas permeable porque con estos lentes no me siento cómodo. O sea, el paciente te decía que el lente blando no era cómodo, ¿no? Entonces, lo que es como contradictorio a veces pensar de que el paciente pueda referirse a un lente de contacto blando como no tan cómodo como su lente gas permeable. Claro, por lo menos te cuento una experiencia que me pasó en estos días. Me llegó una paciente remitida por un oftalmólogo con diagnóstico de queratocono posterior. Entonces me decía, te la mando para que tú puedas, para ver qué tanta visión recupera, porque es que ya no recupera mucha visión sabiendo que tiene un queratocono posterior. Y claro, Doc, envíela. Venía utilizando lentes de contacto blando, tiene un astigmatismo de 5 dioptrías y venía utilizando un lente de contacto blando con una toricidad de 1,75. Obviamente, pues claro, la paciente me llegó al 20/60 y de ahí no pasaba. Le hice refracción con las gafas, o sea, con refracción normal en el foróper, me llegó al 20/20. Yo decía, pucha, si el queratocono con lentes de contacto, ¿qué pasó acá? Le hice la prueba, le coloqué los lentes de contacto y me llegó al 20/15. Y ya siempre le habían dicho, no, es que es mejor este lente, no, usted no va a recuperar visión. Yo decía, pero pues miremos, y el oftalmólogo, pues él sabe quién. Entonces él me dijo, nada, pues mandémosla y usted la adapta y de verdad le hicimos la adaptación y la paciente se fue contenta porque se fue con un 20/15 cuando le estaban dando un 20/60 de visión con lentes de contacto, con otro tipo de lentes de contacto. Entonces ahí es donde otra vez vuelvo y repito, el reto, no nos limitemos, no nos quedemos en que los blandos es lo mejor. Los lentes blandos, lo que tú decías inicialmente, sí, es una comodidad y un confort desde un principio, pero no siempre es lo mejor. Son lentes que nos sirven para unas cosas, igual que el lente de contacto gas permeable nos sirve para otra cosa, es igual que el lente escleral me sirve para otra cosa, son para cosas totalmente diferentes y tenemos que aprender a diferenciar en qué caso debemos utilizar cada tipo de lente. No nos debemos centrar solo en que, es que es mucho más fácil el lente de contacto blando y me evito el tener que hacer venir al paciente, el tener que comprar fluoresceína, el tener que utilizarla. No, o sea, si esa es la herramienta y si a veces no somos capaces, no creemos que somos capaces, pues busquemos apoyo. Hay profesionales que podemos apoyarlos y decirles, venga, hagamos la adaptación entre los dos y lo hacemos y usted va aprendiendo. O sea, nosotros como docentes, yo creo que tú también como docente y algún compañero tú dirás, venga, ayúdame a adaptar este lente porque no puedo. Tú, claro, pero venga, lo hacemos los dos para que pues, usted aprenda y a futuro usted también tenga sus pacientes propios y lo pueda hacer. Entonces, a veces la gente le da miedo decir, es que si yo le digo a fulanito de tal dirá que es que yo no sé. No, hay que dejar ese miedo porque para eso estamos y somos compañeros y hemos sido compañeros hasta de pupitre
que hay gente que, no, yo lentes de contacto no adapto porque es que son rígidos. No, venga, hagámosle que es súper fácil. Y cuando uno les enseña, uy, pues, pucha, sí, es súper fácil. ¿Yo por qué no lo hacía? Porque ese miedo de que tiene que hacer venir al paciente, que el lente se le levanta, que el lente se le cae, que el lente se le escurre, lo que tú decías, y lo que uno quisiera es que no poner lente y no tener que hacer absolutamente nada. Pero en los gas permeables, desafortunadamente, muchas veces tenemos que hacer alguna modificación. Claro, y a pesar de que no tenga, por ejemplo, una caja, cajas de prueba muy completas, siempre toca en algunos casos hacer algún cambio, alguna modificación para lograr esa adaptación ideal que a veces es lo frustrante, ¿no? Cuando Sí, pensamos en adaptación de gas permeable, decimos de repente no queda bien, entonces mejor no. Y es una de las razones, creo yo, por la cual mucha gente se desanima de inicio en la opción, porque tú dices entre mi experiencia de estudiante de colocarme el lente en el ojo, y es más, cuando yo presento la opción al paciente, le digo, mire, tenemos el lente blando y el lente duro, ¿no? O el lente rígido. Y ya le estoy dando una connotación negativa al paciente al decirle que al algo lente, es sí. rígido y algo es blando, ¿no? O sea, ¿qué prefiere usted? Mire, vemos estas dos opciones. Ah, no, a mí me póngame el blandito porque el rígido va a ser algo que me va a molestar en el ojo. Entonces, es algo que también requiere una adecuada comunicación de la información que le queremos dar al paciente, ¿no? Yo creo que, como tú mencionabas, de repente el principal sentimiento de frustración está directamente asociado a que no voy a lograr de una la adaptación ideal, ¿no? De repente pongo el lente, pido el lente, no funciona y ¿qué hago? ¿No? Si yo sobrevendo expectativa de que me va a quedar perfecto, pues voy a tener ese tipo de inconvenientes. Si yo le digo al paciente, mire, su caso amerita que probablemente tengamos que hacer algún cambio todavía en la adaptación, no se preocupe, eso está dentro del proceso de adaptación. El paciente lo va a entender, ¿no? Yo creo que si uno le dice al paciente cuáles son las etapas de ese proceso de adaptación, pues yo creo que el paciente no va a ser mayor, digamos, problema en la Sí, no consulta, a hacer menos que renuente sea... Sí, sí, no dime. hacer renuente al proceso. Otra cosa Claro. también que yo he visto es que muchas veces colocan el lente, claro, al colocar el lente de contacto, aquí vamos a hacer una comparación entre lente blando, nos salimos un poco del tema, pero es que colocamos un lente blando y el paciente de una la siente perfecto. Colocamos un lente gas permeable y el paciente va a sentir incomodidad, va a sentir inconfort mientras la córnea se adapta. Otra cosa también es que tenemos que evaluar el párpado, cómo está ese párpado, porque muchas veces el inconfort no es porque el paciente no tolere el lente sobre la córnea, sino es el párpado el que está alterado. Entonces tenemos que mirar eso. Y lo otro es que hacemos una prueba, colocamos el lente y el paciente dice, no puedo, llora, ay, listo, quitémoslo. No, hay que esperar que el ojito se sensibilice y más o menos eso nos lleva de 20 minutos a media hora. Entonces hay que sentar al paciente, explicarle inicialmente, mire hacia abajo, mire hacia las rodillas, poco a poco va abriendo los ojos, siéntese y espere más o menos 20 minutos. Hay gente que si el paciente como que no lo tolera de una, no, usted no sirve para lentes de contacto, no, ya, y se lo quita. No, tenemos que darle el tiempo al paciente y cuando nosotros vamos a hacer una adaptación, lo que tú decías, explicarle siempre al paciente, vamos a hacer una prueba, el día que venga la prueba, venga con una disponibilidad por lo menos de una hora. ¿Por qué? Porque va a colocar un lente de prueba, usted se va a tener que sentar afuera en la sala de espera, vamos a esperar 20 minutos, media hora, a que usted sienta confort con el lente de contacto, para que usted pueda sentir qué va a sentir con su lente de contacto posterior a que usted se lo ponga. Pero el ponérselo y no sentir nada, usted tiene que llevar muchísimo tiempo usar lente de contacto. Si va a ser la primera vez siempre nos va a generar una sensación de molestia, una sensación, porque es un cuerpo extraño, el ojo nunca lo ha tenido, entonces vamos a tener esa sensación de cuerpo extraño que poco a poco nos vamos a sensibilizar, pero tenemos que darle el tiempo prudencial. No son 5 minutos ni 10 minutos, tenemos que tener paciencia. Entonces muchas veces uno se desespera porque el paciente allá afuera está llorando o no, que pereza 20 minutos. No, hay que darle el tiempo al paciente para que el ojito se sensibilice y podamos decir si es apto o no es apto para el lente de contacto gas permeable. Claro, cuando pensamos en una adaptación, no estamos pensando en el paciente express, ¿no? Aquel paciente de 5 minutos de consulta, como si estuviera pues, en un sistema público donde se tiene que cumplir cuotas de pacientes por hora, ¿no? Entonces estamos hablando, en el fondo, pues, que la tecnología nos puede ayudar, porque hay mucha tecnología hoy día que nos sirve para incluso estimar un fluorograma, pero Sí, definitivamente pues es parte de esta, digamos, de este proceso es la ciencia, pero la otra parte importante es el arte, digamos, la habilidad, el conocimiento del profesional, ¿no?
el fluorograma generado por el equipo, por el topógrafo, etcétera, no me va a dar el parámetro real porque yo no estoy evaluando viscosidad lagrimal, por ejemplo, volumen lagrimal, como tú decías, los párpados, la conjuntiva del tarso superior, tensión palpebral, siempre van a haber, digamos, parámetros que no van a estar incluidos en lo que estoy observando, ¿no? Entonces, eso de repente sí va a generar ciertos cambios y va a requerir, como tú mencionabas, pues, que tengamos que en ese proceso indicarle al paciente que vamos a tomarnos un poquito más de tiempo que el que requeriría cualquier otro lente de contacto, pero este tiempo que vamos a emplear está directamente asociado a lograr pues, el éxito en la adaptación, ¿no? Adaptación, sí. Y obviamente lo que tú decías, hoy tenemos ciencia, tenemos tecnología, aprovecharlo, o sea, cada vez que queramos adaptar un lente de contacto gastrodermal, para mí es importante un Pentacan para evaluar cómo está la córnea, cómo está su espesor corneal, cómo está el espesor, cómo está, si está plano hacia la periferia, no está plano, para saber cómo puedo comportar yo mi lente de contacto, si lo aplano hacia la periferia o lo dejo curvo como normalmente viene estándar. Entonces, toda esta tecnología que nosotros tenemos a la mano la tenemos que aprovechar. A veces a nosotros nos da miedo decirle al paciente, hágase un Pentacan. Ay, ¿será que el paciente sí se lo hace? Yo siempre les digo a mis estudiantes, nosotros no pensemos en los pacientes, pensemos en que usted le dice al paciente tiene que hacerlo, y si el paciente sabe que usted es un buen profesional, el paciente lo hace. Si usted le explica el por qué y le da la explicación certera al paciente por qué tiene que hacerse un Pentacan, el paciente se lo hace. Pero normalmente lo que nosotros tendemos aquí en Colombia, no sé allá, es que, ay no, pero ¿será que el paciente es que vale tanto? ¿Será que el paciente sí se lo hace? No, nosotros no tenemos que pensar, nosotros tenemos que pensar como profesionales, y nosotros no lo estamos mandando a hacer porque, ay, quiero mandarlo a hacer para mirar un mapita de colores. No, nosotros lo estamos mandando a hacer porque es una herramienta que nosotros tenemos para poder verificar, valorar y poder adaptar mejor el lente de contacto. En el caso de un queratocono, ¿cómo está el cono? ¿En qué posición está? Entonces, hago un lente grande, hago un lente pequeño, ¿hacia dónde lo direcciono? Entonces, esa es la idea de poder hacer un lente de contacto. Muchas veces el patrón que tiene el astigmatismo, el patrón en corbatín, el patrón en reloj de arena, entonces, ¿cómo voy a comportar ese lente? Yo ya puedo ir pensando, se me puede desplazar hacia arriba si lo hago pequeño, entonces lo hago de diámetro grande, si está arriba, entonces ¿será que se me cae? Entonces, ¿cómo lo ajusto? Entonces, eso es lo que hace, y lo que tenemos, y la herramienta que nosotros tenemos que utilizarla para poder también hacer una muy, muy buena adaptación, y que de pronto a las modificaciones que yo le vaya a hacer al lente no se me vayan a ir lejos, porque si hacemos el queratómetro, sí es una excelente herramienta, pero para los casos de adaptar lentes de contacto y con astigmatismos altos o con alguna ectasia corneal, lo ideal siempre es un Pentacan. Para mí el Pentacan es ideal y es el que me ayuda a mí para que mis lentes de contacto tengan el éxito que siempre me han dado. No, y eso nos lleva, por ejemplo, a pensar en la toma de medidas, ¿no? Las medidas preliminares También. que tenemos que recopilar de ese paciente, ¿no? Como tú decías, la queratometría o los datos queratométricos o la queratometría simulada sí son una opción, pero definitivamente si tenemos tecnología que nos permite mucho más información para poder hacer un buen cálculo de diámetro, evaluar, digamos, el segmento anterior de la manera más correcta, en algunos casos, pues la valoración del tamaño pupilar, ¿no? Para cierto tipo de diseños. Para la zona óptica es muy importante. Y el tipo de efecto refractivo que finalmente vamos a corregir, que también tiene relevancia, ¿no? Porque no es lo mismo una alta dioptría miópica o hipermetrópica que un paciente con una miopía básica, ¿no? Ahí hay diferencias significativas, incluso material, diseño, no todo eso va a influir en finalmente qué decisión clínica voy a tomar, y eso hace que la adaptación realmente sea una consideración profesional, ¿no? No solamente es pensar en curva base por diámetro, simplemente en poder, porque muchas veces sucede que como ocurre en algunos sitios que el lente se mandan los parámetros para que el laboratorio lo fabrique, pero le dejamos a él que decida el diámetro, que decida las periféricas, que decida el diseño, porque yo le estoy dando simplemente los valores topográficos o queratométricos y la potencia. Activo. Claro. Lo que tú decías, y a mí me parece muy importante también cuando nosotros tenemos la concepción de mandar todas las medidas al laboratorio, es tener en cuenta el tamaño pupilar, tanto en condiciones escotópicas como en mesópicas, porque a veces manejan un diámetro de zona óptica y cuando el paciente está dilatado, pues va a tener problemas con eso. Entonces, es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta los que lo podamos hacer, los que lo hagamos,
tomar el diámetro pupilar tanto en condiciones mesópicas como escotópicas para que podamos decir, bueno, listo, puedo, pues cuando de pronto el paciente me genere deslumbramiento, me genere algo, pues miremos la zona óptica cómo quedó, si me la hicieron, no me la hicieron, como ese, que son las cosas que nosotros a veces decimos, bueno, el paciente llega y me dice, tengo deslumbramiento, ¿qué será? Uy, no, la película lagrimal, pero ¿qué le hago? El lente es asférico, pero ¿dónde está la zona óptica? ¿Cuál es el diámetro de zona óptica que tiene ese lente para que mi paciente tenga ese confort y no sienta ese deslumbramiento? Entonces, esta zona de medidas, todo lo que tengamos que tener con medidas es muy importante porque muchas veces, lo que tú dices, dejamos a que el laboratorio lo haga y de pronto el paciente tiene una microcórnea y no, ahí lo dejamos y entonces el laboratorio hace un lente grandísimo. Normalmente dice, ay, usted no me dijo, oiga doctor, ¿de qué diámetro quiere el lente? No, nosotros tenemos que quiero el lente, saber que le puedo restar 3, 4 milímetros al diámetro total para el lente rígido. Entonces, tener ese conocimiento para poder determinar qué diámetro le voy a mandar a mi paciente, tanto el vertical como el horizontal. No, y en los escenarios que, por ejemplo, el lente no esté funcionando bien y tú tienes que pedir algún cambio, si no sabes qué parámetros tiene, qué cambio pides, ¿no? O sea, vas a pedir cambio en la parte periférica, vas a pedir cambio en la curva base, vas a pedir cambio en el diseño del bisel o del borde, o sea, qué es lo que realmente vas a pedir, el diámetro que te quedó grande, te quedó chico, ¿no? Entonces, tienes que tener claro los parámetros de origen, que es del ojo que vas a adaptar para poder finalmente, como tú dices, pues tener finalmente un diseño mucho más acorde con la superficie que quieres cubrir, ¿no? O sea, como tú decías, por ejemplo, si tengo un paciente muy joven, que normalmente son, digamos, pacientes más midriáticos, y voy a pedir un lente pequeño, de repente la zona óptica posterior me va a quedar demasiado pequeña, y el paciente en ciertas condiciones pues va a tener sensación de visión de halos, que de repente podrían correlacionar también con edema corneal si de repente el material no es de una permeabilidad moderada alta, ¿no? Entonces, todos esos datos tengo que tomarlos en cuenta y debo registrarlos adecuadamente en la historia clínica para que en el caso de que tenga que hacer algún cambio, pues pueda hacerlo de forma consciente, ¿no? Sí, claro. Y lo que tú decías de que uno le manda, a veces, bueno, alguna vez trabajé en un laboratorio de lentes de contacto y me llegaban los pacientes, los lentes, es que el paciente se le cae el lente, pero ¿qué tanto? ¿Qué pasa? ¿Cómo está el programa? No, es que el paciente no tolera el lente, pero entonces yo a veces les decía, mire, qué pena que les conteste, pero es que ustedes son los que están viendo el paciente, no yo. Cuénteme y dígame qué cambios quiere que le haga el lente. Porque, o dígame, yo voy, miro al paciente y hacemos los cambios. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento, es el reto de saber qué es lo que yo le puedo modificar a los lentes de contacto, teniendo en cuenta los parámetros iniciales de mi lente. Lo que tú dices es muy importante, es registrar todo en la historia clínica, todos los parámetros iniciales, todas las medidas iniciales, qué lente de contacto de prueba le puse, qué lente de contacto definitivo calculé y qué lente de contacto me llegó. Porque es que a veces no lo anotamos. Alguna vez me pasó una experiencia de una colega y mandó lente, no funcionó y fueron a buscar en la historia y no había anotado absolutamente nada. Y entonces, obviamente voy a tener que llamar al paciente otra vez y decirle, venga, es que tengo que repetir el examen, volver a hacer todo. Es complicado. Entonces, si yo anoto todo, ya yo puedo hacer una correlación de datos. Mire, me dio esto, le hice esto, le calculé el lente de prueba, le puse este lente de prueba, pedí los definitivos, pero no con el lente de prueba me funcionó mejor esto, pero cuando yo lo pensé le bajé el diámetro, pero está inconforme, entonces mejor lo voy a dejar el diámetro inicial que le puse en el de prueba. Cosas como esas son tan básicas, pero tenemos que saberlas. Y si las tenemos anotadas, pues obviamente cuando yo vaya a hacer alguna modificación de mi lente, yo voy a la fija, yo voy a saber qué es lo que está pasando con mi lente y qué es lo que le va a modificar para que el paciente tenga el confort del lente de contacto y no tenga que hacerlo ir 3, 4, 5 veces porque esta vez le modifiqué, pero no me funcionó, entonces ahora le voy a modificar otra cosa para ver si me funciona. Entonces llegó a la al tercer control y tampoco, entonces voy a modificarle otra. Entonces, de pronto el paciente dice, venga, aquí qué está pasando, o sea, si usted no me, ya llevo 3, 4 veces y no he dado con el lente, no he dado con el lente ideal, ¿qué pasa? Entonces, nosotros tenemos que ser muy, muy claros con todas estas medidas, con toda esa parte del cálculo, las medidas creatómetricas, las refractivas, las medidas de la córnea, la película lagrimal también es muy importante. Muchos conozco mucha gente que se salta esa prueba. La película lagrimal es muy importante también tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque eso también hace parte de la adaptación.
la película lagrimal hace parte, es una parte del sistema óptico, entonces es muy importante tenerla en cuenta y saber que su producción, su calidad influye en la adaptación del lente de contacto, influye en la refracción, influye en que el paciente tenga una muy buena agudeza visual. No, definitivamente, ¿no? Y eso también nos lleva a pensar en que además de los cálculos, tengo que tener pues elementos como en las cajas de prueba para poder hacer, digamos, estas pruebas y que mis pasos se hagan más cortos, ¿no? Porque si yo tengo un lente inicial, pues puedo ajustar sobre ese lente inicial digamos, la potencia, la curva, la parte, digamos, la media periferia, o finalmente la periferia del lente para mejorar el confort, ¿no? Y eso nos lleva, y últimamente, pues con la aparición de todos estos diseños, tanto asféricos como de diámetro grande, semiesclerales y esclerales propiamente, nos ha obligado a tener que por cada diseño tener un set de prueba de estos lentes, ¿no? Para de alguna forma pues hacer la adaptación basada en la prueba inicial, ¿no? Sí, porque cuando hacemos la prueba es muy importante que cuando hagamos la prueba y sobre la prueba debemos pedir los lentes. O sea, yo no puedo pensar que hice una prueba con ese, ay, ahora venga, pidamos esto que es que a mí me funciona. No. Obviamente, si yo coloco un lente esférico y veo que no me funciona, pues yo puedo pensar en su momento de hacer una prueba con un lente asférico y pues o pedirlo asférico. Si yo sé que el paciente tiene una miopía de -6 y colocarle un lente esférico, de pronto pues el lente se me va a caer, la visión del paciente pues no va a ser la mejor, pues entonces yo ya tomo como decisión, obviamente tengo mi lente de prueba, mi caja de pruebas, mi lente asférico, pues entonces hago la prueba con mi lente asférico, porque si tenemos en cuenta la periferia del lente esférico es muy diferente a la periferia del lente asférico, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, si yo hago la prueba con esférico y me funcionó perfecto y voy a pasarme a otro diseño y nunca la hice, puede que el lente no le funcione. Entonces, cuando hagamos la prueba, si podemos tener nuestro set de pruebas en el consultorio, o ustedes saben que en los laboratorios muchas veces uno llama y pedimos el lente de prueba y nos lo envía. Entonces, muchas veces el lente nos queda perfecto. O sea, nos mandan los parámetros como uno los pide, sin ser aproximados. Entonces, uno hace la prueba muy bien y el paciente se va a sentir cómodo. Y yo también me voy a sentir muy cómodo porque estoy colocando la prueba, el lente definitivo como yo hice la prueba. Entonces, la prueba es sumamente importante, sabiendo que tenemos, acá en Colombia tenemos los laboratorios que nos ayudan y nos envían los lentes de prueba. Tenemos las cajas de pruebas que los mismos laboratorios nos proveen, las compramos, nos proveen, no las venden, las compramos y los tenemos en nuestra consulta. Entonces, y lo que yo también he visto y les recomiendo es que nosotros podemos tener muchas veces muchas cajas de pruebas de diferentes laboratorios. Si yo hice la prueba con el lente de contacto X, pidamos ese lente al laboratorio X. ¿Por qué? Porque es que los tornos muchas veces los calibran de maneras diferentes. Entonces la esfericidad, hay unas cosas que calibran y de acuerdo a eso, entonces el lente va a ser diferente. Entonces, la recomendación, y también lo digo porque experiencia, porque algún día pasó, y es que el lente el paciente no se acomoda, pero el lente, los parámetros están perfectos, los parámetros están como usted los pidió, el parámetro está como el lente de prueba usted lo hizo. No sé por qué se me iluminó y le dije, venga, ¿qué caja de pruebas está utilizando? Cuando me dijo, no, mire, es esta. Claro, estaba utilizando un lente de contacto de la casa X, de la casa Y, cuando estaba pidiendo el lente de contacto a la casa X. Entonces, importante que si hacemos la prueba con la caja de laboratorio X, a ese laboratorio le pidamos el lente. O al Y, pero sí es porque vamos a tener inconvenientes de pronto en la adaptación por los mismos parámetros del torno con el que están calibrados. Entonces, eso sí es muy, muy importante. Sí, y eso también cuando uno piensa, por ejemplo, sobre todo cuando uno le dice a los estudiantes respecto a la adaptación de lentes gas permeable, que es muy difícil desde el principio pues tener todas las opciones, ¿no? Uno va avanzando digamos, de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, diseñamos una caja de prueba que iba sobre los valores de córnea estándar, ¿no? Sobre la base del K plano estándar, entre 40-50 y 44-50,
Y esto de alguna forma es el 70% de los casos de curvaturas corneales, ¿no? Y le decíamos, ustedes quieren comenzar, comiencen con lo básico, con una caja de prueba de repente, con lentes esféricos, con estas características que les permitan ir construyendo, ganando experiencia y haciendo pruebas, ¿no? Porque definitivamente, como a diferencia a veces, no necesariamente debería ser así, sucede que en la práctica muchas veces los lentes de contacto blando se terminan adaptando en el mostrador de las ópticas porque el paciente trae la fórmula de refracción y es pues casi esférica o con un componente astigmático bajo y se le pide lente definitivo al paciente, ¿no? Y no se hace ninguna prueba incluso para el lente de contacto blandos que sí deberían hacerse, ¿no? Sí, es muy importante. La experiencia me ha enseñado que la prueba de lente de contacto blando también es importante. Y lo mismo, si voy a pedir un lente X, se va a hacer la prueba X, tiene que ser desde el laboratorio, porque muchas veces yo puedo utilizar un lente de diámetro 14, 14,5, curva base 8,6, pero en el momento que yo pongo, por el material del lente, por el módulo de elasticidad, por la rigidez del lente, no me va a funcionar el lente de contacto. Entonces, no el mismo lente con la misma curva base, con el mismo diámetro, con el mismo poder de diferentes casas me va a funcionar en el ojo. Entonces, tenemos que tener presente eso. Entonces, hacer la prueba porque muchas veces hay un apresionamiento sobre la esclera y es donde vamos a generar las hipoxias. Entonces, tenemos que mirar esa parte, evaluar muy bien el lente de contacto. Entonces, es importante que hagamos las pruebas siempre, tanto en lentes, como tú dices, tanto en lentes de contacto blando como en lentes de contacto gas permeables. Es muy importante. Digamos, avanzando ya tengo el lente, digamos, seleccioné la curva base sobre el criterio, digamos, del K plano en términos clínicos, o sea, utilizo cualquiera de las tablas de selección inicial digamos, de curva base, que puede ser esta, por ejemplo, que es de la que utiliza o recomienda Boston en función al astigmatismo corneal, ciertos niveles de ajuste. Entonces, eso nos va a permitir mi criterio inicial de selección de curva base, que es tratar de buscar, pues, un paralelismo, entre comillas, perfecto entre la córnea central y la cara posterior del lente de contacto, ¿no? Que es lo que conseguimos con el radio es una óptica posterior o curva base del lente. Sí, es importante, a veces hay laboratorios, casas comerciales que nos dan unos prediseños. Es importante a veces manejarlos porque pues ellos han estudiado bastante, han hecho bastante investigación y eso nos ayuda bastante. ¿Qué puede pasar? Que yo de pronto a ese astigmatismo de dioptrías le ajusto ese 0,25 y al hacer el fluorograma tengo que ajustarle 0,25 más. Hay que hacerlo, o sea, esa no tiene la verdad absoluta, pero por decir algo, si yo tengo un 3 y lo voy a ajustar 0,25, puede que me funcione, como puede que no. Ellos el estándar dicen es 0,75. Listo, yo le ajusto el 0,75, parto la literatura que me están dando ellos y entro a evaluar. No quiere decir que todo astigmatismo de 3 dioptrías le tengo que ajustar 0,75. No, la evaluación con el programa es importante porque puede que me funcione perfecto en un paciente, de pronto en dos no. Entonces, ahí es donde yo entro a jugar. Le ajusto 0,25 más o le aplano 0,25 y miramos a ver cómo se comporta ese lente de prueba que estoy calculando. Claro, coincido totalmente contigo, porque esto es un criterio de selección inicial, que incluso a veces la experiencia clínica te hace que ya casi no veas una tabla, sencillamente vayas a tu caja de prueba en función al paciente que estás observando, tomes un lente y sea tu primer lente de prueba, que es el que finalmente nos va a llevar a la adaptación estática, ¿no? A esta condición de, entre comillas, ausencia de movimiento, que es simplemente un determinado momento, que es el fluorograma, ¿no? Que es, digamos, el aspecto clínico más importante de la valoración de un lente de contacto rígido gas permeable. Sí, claro, aquí estamos evaluando la relación entre la película lagrimal y la córnea lente. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí es que siempre haya un muy buen paso de lágrima, por eso, como le recalqué anteriormente, la evaluación de la película lagrimal es muy importante. ¿Por qué? Porque el lente de contacto no debe hacer presión sobre la córnea, una presión profunda. ¿Por qué? Porque pues no va a haber paso de lágrima. Entonces ahí vamos a generar un edema, vamos a generar
que la córnea se pacifique, puedo generar una queratitis. ¿Por qué? Por el roce de la córnea. Entonces, lo que yo tengo que evaluar es que haya un paso de lágrima, que el lente de contacto esté apoyado. El lente de contacto gas permeable, como bien lo sabemos, no se apoya sobre la córnea, se apoya sobre la película lagrimal. Entonces, lo que tenemos que ver siempre, hay veces uno ve unas manchas oscuras y dice, pucha, el lente ahí está muy aplanado, está haciendo mucha presión. Y uno va, hace el fluorograma, mira, y hay paso de lágrima. Mientras haya paso de lágrima y ese paciente obtenga una muy buena visión, hagámosle seguimiento, lo podemos dejar así. Pero si ya hay una marcada aplanamiento, que se nota un negro, que no pase la lágrima entre el lente y la córnea, nada, tenemos que empezar a ajustar. Entonces, le ajusto 0.25 o le ajusto 0. Eso es criterio de cada uno. O sea, no le puedo decir, ay, si ve una marcación muy profunda, ajustele 0.25. No, usted considera, dependiendo qué tan marcada está haciendo presión ese lente de contacto sobre la córnea, entonces yo le ajusto 0.25, 0.50, porque pues dependiendo. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es siempre ver muy bien la relación de la película lagrimal entre el lente y la córnea. Sí, el fluorograma, yo coincido contigo, es totalmente importantísimo en la valoración de un lente de contacto gas permeable, en la adaptación propiamente dicha, ¿no? Y analicemos un poco cómo es que hacemos el fluorograma, ¿no? Porque regularmente uno lo ve de primera impresión y puede decir, bueno, ese es el fluorograma ideal, no necesariamente va a quedar idealmente en todas las córneas, van a tener características diferentes dependiendo de la tonicidad corneal, pero hay un criterio base de análisis de un fluorograma, ¿no? Entonces vayamos un poco a tratar de conversar al respecto. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar, ¿no? Que nuestros compañeros que nos escuchan y que tienen poca experiencia en el área gastronomía le digan, bueno, esto tampoco es tan complicado y podemos animarnos a comenzar. Entonces, digamos que la parte central es la parte de inicio a evaluar. Normalmente cuando hacemos un fluorograma, debemos hacerlo, como les dije anteriormente, después de más o menos 20 minutos, que el paciente ya la perlagrimación, la sensación de molestia pase, porque si lo hacemos automáticamente, colocamos el lente de contacto, lo que tú decías, nos puede dar un fluorograma ideal, pero ¿por qué? Porque hay hiperlagrimación, entonces hay mucha lágrima, está la lágrima rebosando y va a dar un fluorograma ideal. Tenemos que evaluar y siempre tenemos que mirar el patrón fluoresceínico, que normalmente lo ideal sería que se viera así, que en su zona central se vea totalmente verde, verdecito, verde oscuro, verde clarito, pero que se vea totalmente claro, que hacia la periferia, hacia la media periferia, yo pueda ver también que haya paso de lágrima, y al terminar el lente en la periferia, pues ahí vamos a evaluar el borde del lente, donde yo voy a evaluar que yo pueda ver que sí, a través del borde y de la media periferia va a pasar lágrima a la zona central de mi lente de contacto, y vamos a mantener la integridad de la película, de la córnea. ¿Por qué? Pues que la integridad de la córnea se mantiene a través de la lágrima. Entonces aquí tenemos que observar muy bien que el borde esté levantado. Normalmente el borde siempre debe estar fluorescente, siempre el borde debe estar fluorescente. Eso me indica que el borde está bien y pues me va a generar un buen paso de lágrima hacia la media periferia y hacia el centro del lente. Claro, entonces tenemos que la periferia, digamos, comenzamos en el centro, ¿no? Que era la parte óptica, la parte central. En el centro, la parte central, que debe haber una distribución uniforme de fluoresceína, ni demasiada. Quizás en la imagen pues se ve como muy verde, pero no debería verse tan verde, debería ser un poco menos verde, porque debe haber, pero no debe haber mucho, porque mucho significaría que hay mucho espacio de separación. Recuerden que la fluoresceína va a teñir la película lagrimal, y en la medida que sea más verde significa que hay mayor cantidad de película lagrimal. Otra zona es la zona media periferia. Conversábamos justo con Oscar antes de iniciar, es que era la zona, digamos, del confort, ¿no? O sea, si el lente de manera inicial no es muy confortable, probablemente nuestro punto de valoración o de observación clínica estaría en la media periferia, tratando de identificar pues si esa es la zona que el lente tiene, digamos, en contacto o está afrontando sobre la córnea, como nos comentaba el doctor Rodríguez. Y la parte periférica, que es la que facilita pues ese intercambio lagrimal, ¿no? Ese flujo de lágrima que se produce con cada parpadeo, ¿no? O sea, los hermanos Guión, en un estudio que hicieron, digamos, paralelo a la data que obtuvieron para el Tieroscope hace varios años,
encontraron pues que el intercambio de película lagrimal pues en los lentes gas permeable por cada parpadeo podría variar, ¿no? De entre 4 a 12% de flujo de lágrima intercambiándose con cada parpadeo. Entonces, este borde es importante porque es el que va a permitir pues que haya un flujo de lágrima por debajo del lente, ¿no? Y eso nos permite a nosotros hacer un buen análisis de fluorograma, ¿no? Como se observan, por ejemplo, en estas imágenes, ¿no? Un fluorograma superior y un fluorograma inferior que tienen características diferentes y se ha esquematizado, pues, en la parte derecha en los videos que estamos observando, ¿no? Sí, ahí lo importante es observar que cuando hacemos una adaptación por aplanamiento o una adaptación por ajuste, pues el patrón fluorescénico va a ser totalmente diferente. Si yo voy a hacer una adaptación por ajuste, como lo vemos en la imagen de arriba, pues obviamente el llenado y la mayor cantidad de verde que vamos a observar, lo vamos a observar hacia el centro del lente. Y si vamos a hacer una adaptación por aplanamiento, pues la mayor cantidad de fluoresceína la vamos a ver en la periferia, como observamos en la gráfica de abajo. Pero siempre teniendo en cuenta lo que yo les decía, la relación de la película lagrimal en todo el lente de contacto. Puede que en unas partes lo veamos más oscuro, puede ser porque está muy ajustado el lente o estamos haciendo una adaptación por ajuste, o muy verde en la periferia cuando estamos haciendo una adaptación por aplanamiento y se va a ver muy tenue en la parte central, pero así como se observa en la figura de abajo, se va a observar así, pero si lo pueden observar, se alcanza a ver verde y no hay toque corneal, siempre va a haber un paso de lágrima. Podemos observar el borde en la parte de arriba, cómo se comporta ese borde. Ahí nos está diciendo que el lente tiene un borde levantado donde me va a permitir que fluya esa película lagrimal, y la media periferia también está teñida, no tan fuerte como de pronto en el centro o en la periferia, pero pues tiene un buen paso de lágrima. En la parte de abajo, pues obviamente pues estamos viendo que la parte central está menos teñida, pero hay fluoresceína en esa parte, y hacia la periferia pues observamos como el lente está más levantado, pues vamos a ver más acúmulo, se va a ver más verde. Pero lo importante aquí es que tengamos en cuenta que no va a haber una hiperlagrimación y que el paciente, que nosotros sepamos observar y analizar qué es lo que estamos observando con ese lente de contacto. Importante que la córnea nunca quede sin la lágrima en la relación con el lente y la córnea. Lo que tú mencionabas es interesante porque lo que yo debo observar es que realmente no haya un toque real, ¿no? Porque puede ocurrir que, como tú dices, puede verse menos verde, eso significa que hay menos cantidad de lágrima y menos fluoresceína teñida, pero cuando yo observo la dinámica, porque aquí estaría observando ya un efecto de movimiento, pues veo que fluye fluoresceína por debajo de esa zona que aparentemente está el lente más cerca, ¿no? La relación entre esa córnea y ese lente es mucho más cercana, o como sucede en las imágenes superiores, la relación entre la parte central y el lente es de una adaptación, como tú dices, por ajuste, ¿no? Por ajuste, por aplanamiento, dependiendo, de la filosofía que se tenga que usar para conseguir una buena adaptación del paciente, una buena adaptación del caso, ¿no? Porque todas las filosofías de alguna forma pueden ser válidas en la medida que no generan daño hacia la córnea, ¿no? Entonces, no es que la adaptación sea ni mejor ni peor, porque puede ser que el fluorograma que vemos en la parte de arriba sea un buen fluorograma, ¿no? Porque hay todavía lágrima en la parte, digamos, en la parte de menor iluminación de fluoresceína, todavía de repente en el movimiento yo estoy viendo película lagrimal moverse, ¿no? No es lo mismo que yo observe a retirar el lente que hay una zona de tinción, de rompimiento epitelial, porque realmente el lente ha estado tocando la superficie, ¿no? Que es un aspecto importante en la valoración después de la prueba, ¿no? Ver cómo está esa córnea con fluoresceína, si es que hemos tenido pues algún tipo de lesión producida por el lente, que no fue la de la inserción, sino fue el propio lente de contacto el que la produjo, ¿no? Entonces, son detalles que uno va aprendiendo clínicamente, ¿no? Que uno va aprendiendo, digamos, cuando ya está con la adaptación de lentes y que debe considerar muy importantes dentro del proceso de adaptación para evitar luego, pues, problemas posteriores de adaptación o de incomodidad, ¿no?
Aquí es muy importante que esa evaluación la hagamos siempre con lámpara hendidura, una muy buena sección óptica, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo está esa relación. O sea, así como lo vemos en la parte de arriba, lo vemos perfecto, pero para poder mirar bien esa relación con la lámpara hendidura es como vamos a ver realmente cómo está esa relación de la película lagrimal entre la córnea y el lente. Sí, justo en esta imagen, por ejemplo, que se describe prácticamente los tres tipos básicos de adaptación: ajustada, paralela y suelta o floja a nivel de la parte central, se observa una suerte de resumen, ¿no? De la parte dinámica en la porción superior y la parte estática en la porción inferior, ¿no? De tal forma de que uno puede comparar lo que va a ver en el movimiento del lente versus lo que teóricamente va a ver en los fluorogramas de observación, ¿no? Y hay características importantes que nos permiten a nosotros identificar clínicamente qué es lo que está pasando, ¿no? A veces el estudiante piensa que un lente ajustado no se mueve, y el lente ajustado sí se mueve. Lo que pasa es que se mueve en fase, ¿no? Se retiene y después se cae, ¿no? El lente paralelo pues se mueve uniformemente, no sube y baja con el parpadeo. Y el lente flojo suelto, que generalmente está muy plano sobre la parte, digamos, del K plano de la córnea, siempre va a tener una rotación o un roce en la parte central, ¿no? Que describe las características de movimiento que se observan aquí, ¿no? Características diferentes en el movimiento y en el comportamiento dinámico de los lentes. Y aquí con esto nos podemos dar cuenta y ya podemos empezar a analizar qué cambios puedo hacer en el lente de contacto. Por lo menos si tengo una muy ajustada, pues ya yo pienso que ya uno tiene que pensar, ¿qué hago? ¿Le disminuyo diámetro? ¿Le aumento el diámetro? ¿Lo aplano? ¿Qué hago? Entonces ahí es donde uno ya empieza a darse cuenta cuáles son los parámetros que yo debo manejar con mi lente de contacto. Normalmente lo que la literatura dice, o yo lo he manejado siempre, yo lo último que manejo es la curva base. Primero, obviamente, si mi paciente ve perfecto, le hago la parte refractiva, le miro la agudeza visual, hago su refracción y está perfecto, y el lente, por decir algo, tiene un comportamiento flojo. Entonces yo entro a mirar si de pronto al cerrar el borde un poquito el lente se mantiene, o si ya definitivamente tengo que aumentar el diámetro, o definitivamente tengo que cambiar la curva base. Lo último que yo tocaría, o siempre normalmente yo hago, lo último que yo toco es la curva base. Si mi paciente tiene la agudeza visual perfecta, tiene todo perfecto, lo último que yo toco es la curva base. Porque, por decir algo, aquí en el primero yo puedo aplanar de primerazo porque el lente está muy ajustado, pero si nos damos cuenta, el lente tiene un muy buen movimiento, el lente sube y cae. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, que si el lente tiene un buen movimiento, hay que tener en cuenta eso. Para poder ver esto es importante lo que decíamos inicialmente, la evaluación del párpado. Nosotros normalmente, no sé si pasamos por alto, que tenemos que mirar la tonicidad y la flexibilidad del párpado para saber qué tipo de filosofía yo voy a tomar para adaptar ese lente de contacto. Porque si el lente es muy flácido y no me retiene el lente de contacto, por el contrario me lo va a bajar, pues ¿qué debo hacer? Entonces no lo puedo colocar plano, me toca ajustarlo un poquito para que el lente se quede más en la parte central y no se caiga tanto. Claro, y los párpados juegan un papel muy importante en la adaptación, ¿no? Además de, digamos, proveer y eliminar película lagrimal, Y también van a desechos. influenciar la dinámica de movimiento del lente, ¿no? Un párpado tenso, un párpado, digamos, de características promedio y un párpado flácido van a tener comportamientos diferentes respecto al lente, y nos van a permitir identificar qué tipo de adaptación me conviene más en cierto tipo de pacientes que en otros, ¿no? Si yo tengo un paciente adulto, de repente, o adulto mayor, que tiene párpados flácidos, pues intentar una retención superior puede ser un problema, ¿no? Si tengo un paciente con párpados extremadamente tensos, de repente colocar un lente de diámetro grande podría involucrar que el lente se indente en la porción superior, porque el párpado está forzando, digamos, mecánicamente a comprimir el lente, ¿no? Entonces, como tú decías, no solamente es la curva central, sino tengo que valorar pues el resto de los parámetros intervinientes, en este caso, que es el mecanismo de parpadeo, que es tan importante, además de la película lagrimal, que debí haberle evaluado desde el principio para poder saber qué paciente voy a enfrentar, qué características de humectabilidad debería tener el material que voy a usar, porque eso es la parte clínica, ¿no? No es que solo el lente, sino yo necesito tener el conocimiento
por un lado académico, por otro lado el conocimiento clínico, para finalmente realmente animarme a hacer algo que sea un beneficio para el paciente y no genere un perjuicio, ¿no? Sí, ahí es muy importante eso. Y el diámetro, el movimiento, o sea, la evaluación dinámica y la evaluación estática es muy, muy importante siempre hacerlo. Ideal que sería que pues quede el lente centrado como está en la figura del centro, pero pues igual todos los pacientes nunca los vamos a, no van a ser así paralelamente, pero entonces lo ideal es que quede así, tanto ajustado como flow, aplanado el lente, que el patrón sea siempre de retención de párpado superior, que tenga un muy buen movimiento y pues que el paciente sienta confort. ¿Qué pasa cuando hacemos un lente de diámetro muy grande? Que pues se me puede levantar el borde y se puede expulsar fácil el lente, el paciente lo puede botar en el momento en que cierra el ojo, entonces por el parpadeo lo levanta y bota el lente, entonces tenemos que tener claro eso, entonces ahí ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a disminuir el diámetro del lente, no le vamos a cambiar la curva base, no vamos a cambiar un lente total, porque lo que podemos jugar ahí es con el diámetro del lente para que el párpado no se caiga, el lente no se caiga, perdón. También tenemos que evaluar pues, si el lente tiene un desplazamiento. Muchas veces los lentes se desplazan hacia la parte temporal o nasal, mirar si el lente se desplaza, entonces, ¿qué puede estar pasando? Entonces tenemos que mirar si hay algún astigmatismo residual que me está generando que se vaya ese lente hacia la parte periférica, o simplemente el lente está muy pequeño y tengo que aumentar el diámetro para que no se desplace. Es lo que la práctica uno le enseña, y pues aprendiendo, pues haciendo eso es que uno aprende todo eso. Entonces, lo que hablábamos inicialmente, a veces lo que a los profesionales, a los estudiantes les da como pereza es pensar en que tienen que hacerle a ese lente porque se desplaza. ¿Qué pasa con ese lente porque se cae? ¿Qué pasa porque ese lente se escurre? Entonces, es lo que tenemos que pensar, que los lentes gas permeables son muy buenos, pero tenemos que mirar muy bien las características anatómicas de mi paciente, las características clínicas de mi paciente, para poder hacer un buen cálculo y poder decir, bueno, voy a adaptarle a mi paciente este lente con esas características, con este diámetro, con esta curva base, lo voy a ajustar, lo voy a poner para que el paciente sea el lente ideal de mi paciente. Sí, no, yo creo que es importante, como tú mencionas, tomar en cuenta todos estos criterios, ¿no? Tratando de, digamos, de resumir a nivel de recomendaciones o simplemente, bueno, recomendaciones clínicas de alguna forma respecto a cómo iniciar una adaptación de gas permeable según una rutina de evaluación del paciente. Ya tengo el defecto refractivo, sé que el paciente tiene un problema susceptible de ser corregido con lentes de contacto, y eso ya nos da el punto de partida para tomar una decisión clínica de adaptación, ¿no? ¿Cómo, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, le recomendarías, por ejemplo, a profesionales jóvenes que se inician, cómo iniciar una adaptación de lentes de contacto gas permeable? Bueno, yo que les recomiendo inicialmente, pues que tengamos en cuenta que hay varias formas de corregir a mi paciente. Están las gafas, están los lentes de contacto blando, están los lentes de contacto rígidos. Y lo que tú decías, qué expectativas le puedo generar yo a mi paciente? Sabiendo, yo soy el que tengo el conocimiento, yo sé qué es lo que le sirve a mi paciente. Si yo dentro de mí estoy haciendo el examen, hago el examen y digo, no, este es un paciente al cual hay que adaptar un lente de contacto gas permeable, desde que le voy haciendo el examen, le voy hablando, le voy diciendo, mire, usted tiene, lo ideal va a ser un lente de contacto gas permeable, le va a dar una excelente visión, es un excelente lente. Es perderle el miedo a hablar y a saber que hay un lente de contacto que me va a dar una buena visión, un buen confort y una buena calidad de vida para mi paciente. Entonces, es perderle como ese miedo a que el lente de contacto gas permeable es el coco, porque no es el coco. Aquí en Colombia decimos el coco, el miedo. No es el coco, es una alternativa de corrección óptica que tenemos para mi paciente, una muy buena corrección óptica, que de primerazo no nos va a quedar bien. Sí, no, yo llevo 25 años de experiencia trabajando en esto, y hoy en día adapto lentes de contacto y me toca hacer modificaciones. A todos yo creo que nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, a veces uno coloca el lente y de una, uy, perfecto, uy, chévere, bacano, porque me quedó el lente perfecto. Pero normalmente casi la mayoría de los lentes hay que hacer alguna modificación. Entonces, es perderle ese miedo
a que el lente de contacto gas permeable, ay, es doloroso. No, no, porque si a mí me molestó, de pronto al paciente que usted tiene no le va a molestar. Que muchas veces a los niños hay que adaptar el lente de contacto gas permeables. También enseñemos, hagámosle la prueba y verá que hay niños que se adaptan, los niños se adaptan mucho más fácil que los adultos, pero la recomendación es aquí, perdamos el miedo a que el lente de contacto gas permeable no va a funcionar, porque sí va a funcionar, funciona muy bien. Entonces, no le tengamos miedo. Es otra alternativa de corrección que le tenemos a nuestro paciente. Sí, definitivamente es eliminar, digamos, de nuestra forma de pensar el prejuicio, ¿no? No va a Sí. funcionar, ¿no? Entonces yo tengo si ya de inicio parto con esa premisa, pues definitivamente lo más probable es que no funcione, ¿no? Porque no le voy a poner, como tú dices, pues no le voy a poner las ganas para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un aspecto importante, ¿no? Como tú dices, perder el miedo, ¿no? Creo que aquí el reto es perderle el miedo a los lentes porque son una opción más, una opción válida. Los pacientes, si uno hiciera una encuesta entre pacientes usuarios de gas permeable exitosos, el paciente te diría, pues yo no cambiaría mis lentes de gas permeable, o muchos te podrían contar historias de que en algún momento los migraron hablando si no les fue tan bien, que prefirieron regresar a los gas permeable sin, digamos, menosprecio al lente de contacto blando, al contrario, ¿no? Sino que en cierto grupo de pacientes donde la exigencia visual, las características de superficie ocular, pues requieran un gas permeable, tenemos una muy buena herramienta que ofrecerle, ¿no? Que finalmente es convertir ese reto finalmente en una oportunidad para los profesionales y como parte de digamos, de las opciones que vamos a poder ofrecerle a nuestros pacientes para su beneficio de salud visual y ocular, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerte, Oscar, por el No, a ti, tiempo Guillermo, que por la te has invitación. tomado el día de hoy para compartir con nosotros pues, tus experiencias, tus puntos de vista respecto a un tema importante que muchas veces no se toma tan en cuenta como es la adaptación de lentes de contacto gas permeable, ¿no? Los que adaptamos lentes ya hace algún tiempo, pues no solamente es como el reto, sino que lograr una adaptación exitosa desde la perspectiva del gas permeable siempre te da mucha satisfacción, no solamente personal, sino profesional. Profesional, sí, y para el paciente que pueda ver, porque, o sea, a veces esas córneas táxicas, el paciente con lentes blandos no recupera con sus gafas, no, y no le coloca lente de contacto gas permeable, uy, doctor, veo perfecto, uy, no, a mí nunca me habían hablado de esto es una maravilla, sí, molesta, pero esto pasa, doctor, ¿cierto que esta molestia pasa? Sí, claro, la molestia va a pasar, el cuerpo, el ojito se acondiciona a tener ese cuerpo extraño en el ojo y va a ver perfecto, entonces, para mí la felicidad más grande es cuando el paciente me dice, veo perfecto. Yo creo que para mí es lo maravilloso. Y yo digo, ya sé por qué estudié esto y por qué me encanta esto, porque es como yo les digo a mis estudiantes, nosotros les damos luz a la gente que no ve. Entonces, nada, mi recomendación, colegas, es no le tengamos miedo al lente de contacto gas permeable, es una muy buena opción. Lo que tú decías, no es menospreciando el lente de contacto blando, ni a las gafas, ni al lente escleral, no. Todas, para cada, como les dije inicialmente, para cada tipo de lente hay tipos de pacientes. Entonces, a no todos los pacientes les va a funcionar y no todos necesitan lente de contacto escleral, no todos necesitan lente gas permeable, no todos necesitan lente de contacto blando. Entonces, son pacientes y todo está sectorizado y para cada grupo de lentes hay pacientes. Entonces, la idea es que pues, le perdamos el miedo, lo adaptemos. Ustedes saben que siempre van a haber profesionales que de pronto sabemos un poquito más, pues, y nos conocen o conocen. No duden en preguntar, o sea, el preguntar así yo sea profesional no quiere decir que yo no sepa. Hay gente que no sabe, pero le llegó el paciente y lo quiere hacer. No les dé miedo, preguntemos que no, eso no quiere decir que usted sea mal profesional porque no sabe adaptar lentes de contacto o que yo sea mal profesional porque no sé ortóptica. No, a mí eso no me hace ni mal ni mal profesional, por el contrario, me hace mejor profesional porque no estoy haciendo las cosas ahí a ver cómo lo hago, sino estoy preguntando cuando tengo la duda. Entonces, no dudemos en preguntar porque de verdad que es un campo muy bonito. Cualquier campo de la optometría es muy bonito, pero este también es un campo muy bonito porque muchas veces a los pacientes les niegan la oportunidad de ver bien por no adaptar un lente de contacto gas permeable. Sí, definitivamente coincido plenamente contigo. O sea, si uno quiere dedicarse a un área específica, pues hay que hacerlo y hacerlo bien.
y si uno tiene algún paciente que clínicamente requiere de otra área específica de nuestra profesión, pues digamos, entre colegas, remitamos a los colegas que hacen el área que nosotros no desarrollamos y como tú decías al principio, si tenemos algún colega que nos pide ayuda en algo que de repente nosotros sabemos o conocemos un poquito más, pues ahí está la oportunidad de poder compartir. Y yo creo que más aprende el que enseña en algún momento que sencillamente si solamente dedica a hacer, porque el enseñar involucra un proceso adicional, ¿no? Entender, tener claro el concepto para luego poder transmitirlo, trasladar esa información. Así que eso enriquece mucho más nuestro trabajo y hace que la experiencia para nuestros pacientes sea muchísimo mejor. Así que nuevamente gracias, Oscar, por tu tiempo el día de hoy y ya nos escuchamos Y la Guillermo, próxima muchas gracias por la semana. invitación y gracias a todos por la escucha. Y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Jack. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.